Bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre sales que complementan a lo que habíamos visto en clases anteriores sobre sales neutras. En esta oportunidad vamos a analizar juntos la última etapa sobre compuestos inorgánicos, en los cuales vamos a ver sales de tipo ácidas, básicas y mixtas. En clases anteriores habíamos analizado cómo metales y no metales eran capaces de combinarse con hidrógeno y oxígeno para formar los diferentes tipos de compuestos inorgánicos. En la última clase revisamos la manera en cual una base o un hidróxido se combina con un ácido, que puede ser oxácido o hidrácido, para formar una sal más agua. En esta oportunidad vamos a comenzar a ver sales que tienen que ver con cantidades de hidrógeno y cantidades de grupos oxidrilos. De esta forma vamos a comenzar a analizar los compuestos de tipo cuaternarios y en principio las sales ácidas. Las sales ácidas se originan cuando no todos los hidrógenos del ácido han sustituido a los metales. Estas sales van a contener por lo menos un átomo de hidrógeno en su fórmula. Estas sales ácidas pueden ser sales de oxoácidos o de hidrácidos, pero lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una sal en la cual se presenta un átomo de hidrógeno va a formar parte de una sal monoácida, con 2 átomos de hidrógeno diácida y 3 átomos de hidrógeno triácida. Si recordamos en clases anteriores, yo les había dicho que debíamos tener en cuenta el ácido y saber nombrarlo de manera correcta tanto al ácido como al anión. En el anión, entonces vamos a tener que considerar ahora cantidades de hidrógeno. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando un anión, por ejemplo, el ácido fosfórico o el ácido ortofosfórico, en su composición tiene 3 átomos de hidrógeno. En el momento de perderlo, vamos a tener un anión fosfato que pierde 3 protones. En este caso, el anión se va a llamar anión fosfato. ¿Qué pasa ahora cuando el ácido fosfórico pierde 2 protones y le va a quedar un hidrógeno en su composición? En este caso, el anión se va a llamar fosfato, pero como tiene un hidrógeno en su composición, se llamará anión fosfato ácido. Para el caso de que perdiese un solo protón y quedaran 2 hidrógenos en su composición, esto va a dar lugar a un fosfato ya de tipo diácido. Entonces, tengan en cuenta que un ácido puede perder cantidades de protones para de esa forma ir generando aniones que pueden tener 1, 2 o en algunos casos mayor cantidad de protones a la hora de formar ese anión. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico? Cuando consideramos el ácido sulfúrico, si pierde 2 protones, formará el anión sulfato. En el ácido sulfúrico, si pierde un solo protón, formará lo que se conoce como anión sulfato ácido. Otro ejemplo, si lo analizamos desde una formación de una sal ácida, vamos a tener en cuenta el ácido sulfúrico que pierde un solo protón, cuando se combina con el hidróxido de sodio, queda en su composición un protón y de esa forma se va a conocer la sal como sulfato monoácido de sodio más agua.
Fíjense que en la composición, una sal ácida, entonces, lo particular que tiene es que va a generar justamente un catión, un grupo anión con un elemento hidrógeno en su composición. ¿Qué pasa ahora con las sales básicas? Una sal básica tiene en cuenta en el hidróxido 2 o más cantidades de grupos oxidrilos. Por ejemplo, el hidróxido de calcio y el hidróxido de magnesio. En estos casos, por ejemplo, si el ácido nítrico reacciona con el hidróxido de calcio, va a formar, en el caso de que solamente se reemplace un grupo oxidrilo con el anión nitrato, quedará en la composición de la sal un grupo oxidrilo. De esta forma, la sal pasa a ser básica y se la va a llamar nitrato monobásico de calcio, más justamente el agua. ¿Qué pasa con el ácido fluorhídrico al reaccionar con hidróxido cúprico? Si solamente el anión fluoruro reemplaza a un grupo oxidrilo, va a formar lo que se conoce como fluoruro monobásico cúprico, más el agua, que es un producto también de formación de sales. Ahora, si consideramos una sal mixta o una sal doble, vamos a tener en cuenta que pueden tener cantidades de grupos oxidrilos y de protones también. Por ejemplo, el sulfato de potasio y sodio es una sal que se conoce como mixta por catión. En la sal que tiene dos aniones, por ejemplo, la que vemos en pantalla al hablar de cloro hipoclorito de calcio, es una sal mixta por anión. En este caso, ya vamos a ver que el anión cloro y el anión hipoclorito son los que alcanzan a neutralizar la carga positiva que tiene el calcio con justamente dos cargas positivas como estado de oxidación. Otro ejemplo, si analizamos el hidróxido de potasio más el hidróxido de sodio cuando se combinan con el ácido sulfúrico, forman una sal mixta por catión conocida como sulfato de potasio y sodio, más el agua, que también es otro de los productos. Debemos tener en cuenta lo siguiente a la hora de nombrar un compuesto. ¿Cómo obrar cuando se tiene la fórmula de un compuesto inorgánico cualquiera y la necesidad de identificarlo con su nombre específico? Primero, debemos determinar de qué función química se trata. Si es un anhídrido, si es un óxido básico. Debemos tener cuidado si estos se combinan con agua para formar un oxácido, un hidrácido. Entonces, una vez que analizo de qué función química se trata, puedo pasar al siguiente punto y determinar qué estado de oxidación actúa cada elemento para formar justamente el compuesto que nosotros estamos teniendo en cuenta. Una vez que analizamos los estados de oxidaciones, vamos a necesitar tener en cuenta todas las reglas de nomenclatura que nosotros estuvimos viendo durante toda la cursada y de esta manera colocar el nombre del compuesto de la manera correcta. En esta clase de química lo que nosotros buscamos es analizar los diferentes compuestos inorgánicos desde cuando un metal o un no metal reaccionan para ir formando los distintos tipos de compuestos. Las sales ácidas
básicas y mixtas, tienen toda su ejercitación en el cuadernillo. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, recuerden que los sábados nos encontramos y de esa manera entonces vamos a evacuarlas para que justamente a la hora del examen parcial nos resulte más fácil. Los invito a que practiquen, estudien, ejerciten y nuevamente reiterarles que estamos a su disposición para cualquier consulta que ustedes tengan.